Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy voy a enseñarles qué son las palabras invariables en nuestra lengua, qué tipos de palabras invariables tenemos y qué función tienen dentro de la estructura oracional. Este ha sido un tema que varios de ustedes me han pedido en la casilla de los comentarios, así que hoy les voy a explicar qué son las palabras invariables. Si ustedes recuerdan, yo tenía un video donde les explicaba que las palabras variables son aquellas que varían cuando hay cambios de género y de número, como es el caso de los sustantivos, de los adjetivos y de los verbos. Pero hay otras palabras dentro de nuestro idioma que nunca varían, nunca cambian. Pues bien, esas son las palabras invariables. ¿Y cuáles son? Las preposiciones, las conjunciones, los adverbios y las interjecciones. Entonces vamos a estudiar hoy cada una de estas palabras invariables. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que recibas las notificaciones de mi nuevo contenido, porque tengo nuevos tutoriales de español todos los días. También recuerda que me puedes escribir a mi correo electrónico espanolencasalatinoamerica@gmail.com. Entonces vamos a comenzar hablando por las palabras invariables, que son palabras que se mantienen estáticas, nunca varían. Aquí tenemos, por ejemplo, los adverbios que nos pueden dar información de afirmación, de negación, de duda, de lugar, como vamos a ver más adelante. Tenemos las conjunciones, que son palabras de enlace. Tenemos las preposiciones como a, ante, de, desde, con, contra, ese estribillo que nos aprendimos cuando éramos niños. Y tenemos también las interjecciones que nos permiten las expresiones. Por ejemplo, hoy cuando uno se golpea algo o oye, que se usa como saludo. Bueno, pues esas son interjecciones. Son de hecho frases o son elementos estructurales que se mantienen invariables porque siempre es ay de que me golpeé. O uy, también son interjecciones boom cuando tratamos de graficar de alguna manera un sonido. Igual cuando nosotros escribimos wow, wow, eso es una interjección porque son sonidos que nosotros estamos tratando de trasladar a la escritura. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito acerca de los adverbios. Los adverbios son palabras que modifican a los verbos dentro de la oración, que modifican a un adjetivo o a otro adverbio. Aquí vemos algunos ejemplos. El carro corre mucho. Mucho es el adverbio de cantidad que está modificando al verbo que es correr. Tu jardín es muy bonito. Muy es un adverbio de cantidad que está modificando a bonito, que es un adjetivo. Y mi colegio está bastante cerca. Bastante es un adverbio que está modificando a cerca, que es otro adverbio. Ahora, ¿qué tipos de adverbios tenemos? Tenemos adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Vamos a ver algunos ejemplos de estos adverbios. Obviamente no los puse todos por motivos de tiempo, pero sí les puse los más comunes. Entre los adverbios de lugar está aquí, allí, allá, acá, lejos, encima, debajo, cerca y delante. Por ejemplo, estoy aquí, tú estás allá, la casa queda lejos, el libro está encima de la mesa. Hay adverbios también de tiempo, por ejemplo, hoy, ayer, antes, después, pronto, tarde, temprano, todavía. Por ejemplo, todavía no he terminado la tarea. O puede ser también, hoy voy a ir a tu casa. Después que termine la tarea, podemos jugar. También hay adverbios de modo que indica cómo se está realizando la acción. Bien, mal, cómo, así, tristemente o fácilmente. Entonces, si yo digo me fue bien en el examen, bien es un adverbio de modo porque está modificando al verbo, me dice cómo se realizó esa acción. Ahora, también hay adverbios de cantidad, como en el caso de mucho, poco, bastante, demasiado, más, menos. Por ejemplo, comí mucho, comí poco. Esos son adverbios de cantidad. De afirmación, que el más común es sí, pero también tenemos también, cierto, efectivamente, claro. Por ejemplo, sí, quiero más comida. Sí, voy a ir contigo a la fiesta.
También tenemos de negación como no, jamás, nunca y tampoco. Nunca iré a tu casa. Jamás te ayudaré a hacer la tarea. También tenemos adverbios de duda, como por ejemplo acaso, quizás, probablemente. Quizás él vendrá a verme, quizás no. Probablemente él vendrá a verme o probablemente no. Ahora, vean aquí algunas oraciones donde estoy usando adverbios. Tu casa está allí. Allí es un adverbio, lo marqué en rojo. Si yo digo hoy llegaré más temprano, temprano es un adverbio de tiempo. Ella comió poco, poco es un adverbio de cantidad. Verdaderamente lo logramos, verdaderamente es el adverbio. No, jamás te ayudaré, no es el adverbio de negación. Y quizás nos encontremos pronto, quizás es el adverbio de duda. Ahora, hay otras palabras que actúan como locuciones adverbiales. ¿Qué quiere decir locución adverbial? Que son palabras que están unidas y que funcionan como si fueran adverbios, aunque en su origen no son adverbios per se, como en el caso de quizás, probablemente, sí o no, sino que se unen varias palabras y estas palabras funcionan como adverbios. Por eso se llaman locuciones adverbiales. Y existen de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Entonces yo hice esta tablita para que ustedes vean algunas locuciones adverbiales muy comunes. Si ustedes se fijan aquí, ejemplos de locuciones adverbiales de lugar, tenemos al otro lado, desde lejos, de cerca, en alto, por encima. Y si ustedes se fijan, son locuciones adverbiales porque no están formadas por una sola palabra, es decir, no son adverbios. Si yo digo al otro lado, ahí tengo tres palabras. Entonces, por eso forma una locución adverbial. Tienen la misma función que los adverbios, pero si ustedes están haciendo un análisis morfológico, no van a poner que son adverbios, sino locuciones adverbiales. Y obviamente, eso ustedes se dan cuenta porque si tiene más de una palabra, será locución. Y si tiene solo una palabra, será adverbio. Tenemos locuciones adverbiales de modo, a manos llenas, a ciegas, al revés, de veras. Tenemos locuciones adverbiales de cantidad, como más, menos, como máximo, por poco. De afirmación, sin duda, desde luego, en efecto, por supuesto. De negación, ni por asomo, en mi vida, nunca más. Y de duda, a lo mejor, sin duda o tal vez. Entonces, yo escribí algunas oraciones para que ustedes vean el uso de locuciones adverbiales en español. Por ejemplo, desde lejos la miré con tristeza. La locución adverbial ahí es desde lejos. En la oración de vez en cuando suspiraba, de vez en cuando es la locución adverbial. Vean ustedes cómo la locución está formada por más de una palabra. Entró al cuarto casi a ciegas. A ciegas es la locución adverbial. Como máximo me lo debes dar mañana. Como máximo es la locución adverbial. Sin duda lo terminaremos. Sin duda es una locución adverbial porque está formada por dos palabras. En mi vida lo imaginé. En mi vida es una locución adverbial. Tal vez lo logremos. Tal vez es la locución adverbial. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que si el profesor les está pidiendo el análisis morfológico, tendrán que indicar si es locución o si es adverbio per se. Ahora, otro tipo de palabra invariable que tenemos en español son las conjunciones coordinantes. Aquí tenemos las copulativas, las adversativas, las disyuntivas, las distributivas y vamos a ver cuáles son las más comunes. Dentro de las copulativas, que se llaman así porque nos permite hacer cópula o enlazar varios elementos, tenemos y, ni y que. Por ejemplo, Ana y María vendrán mañana. Entonces hacen una cópula entre los dos elementos del sujeto. Las adversativas tenemos pero, más, aunque, si, no, siquiera. Por ejemplo, no llegaré a tu casa aunque quisiera, pues me siento enferma. Entonces ahí aunque está indicando una adversidad para la persona. Entonces eso es una conjunción. Disyuntiva, cuando yo tengo que elegir entre dos opciones. Por ejemplo, viajaré a Madrid o a Managua. O sea, tengo que elegir una de las dos opciones. Por eso se llaman precisamente conjunciones disyuntivas.
También tenemos las distributivas que van pegadas por dos elementos, por ejemplo, ya, cerca, lejos, aquel. Esa es la manera en que funcionan estas conjunciones. No están formadas por una sola palabra, sino por dos. Lo vamos a ver ahora a través de los ejemplos. Aquí les puse algunos ejemplos del uso de conjunciones coordinantes. Juan y Pedro son buenos amigos. Ahí tenemos y que está uniendo dos elementos dentro del sujeto, los dos núcleos, y entonces por eso es que es una conjunción coordinante. Ese vestido me gusta, aunque está un poco caro. Ese aunque es la conjunción adversativa. Aquí, dame un jugo o una gaseosa. Eso es una conjunción disyuntiva, que es la O. Ya estudia en su cuarto, ya en el salón, que es el ejemplo que yo les decía de las distributivas que van pegadas con dos elementos, ya, cerca, lejos, aquel. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque esas conjunciones tienen dos elementos. Ni que estudie va a probar, ni es la conjunción, y eso que tú dices es verdad, que es una conjunción de tipo coordinante. Ahora, si hay coordinantes, obviamente habrá subordinantes. Y dentro de las subordinantes, que son palabras invariables, tenemos las causales, las comparativas, las condicionales, las concesivas, las consecutivas y las finales. Vamos a ver algunos ejemplos de las más comunes. Dentro de las conjunciones causales, o sea, que son de causa y efecto, tenemos pues, porque, puesto que, ya que. No iré a tu casa porque tengo que estudiar. Dentro de las comparativas tenemos varias, como, más que, igual que, menos que, así como. Por ejemplo, lo haré como tú me lo explicaste. Las concesivas, aunque, a pesar de que, si bien, por más que, por lo tanto. Aunque quisiera ayudarte, no tengo tiempo para hacerlo. Tenemos también las consecutivas que indican un orden, así, luego, tan, tanto, con que, así que. Por ejemplo, luego te ayudaré. Las finales, cuando indican una finalidad, para, porque, a qué, para qué, a fin de qué. Por ejemplo, te ayudaré a estudiar a fin de que apruebes. Y también tenemos las temporales, que indican obviamente tiempo. Cuándo, mientras, antes, apenas, en cuanto, antes de qué. Entonces, vean aquí en estas oraciones algunos ejemplos del uso de conjunciones subordinadas. Por ejemplo, eso ocurrió porque no puso de su parte. ¿Por qué son subordinadas? Porque obviamente hay una cláusula dentro de la oración que está subordinada a la otra. Si ustedes se fijan, estas son oraciones compuestas. Ana es guapa como su madre. Entonces, como es la conjunción subordinada que está uniendo las dos oraciones. Tenemos Ana es guapa, que es la primera oración, y como su madre es la otra parte de la oración compuesta, porque son oraciones compuestas. Aprobarás el examen si estudias. Tenemos sí, que es la conjunción subordinada. Puedes comprar siempre que tengas dinero. Siempre es la conjunción. Iremos al partido aunque llueva, aunque es la conjunción. Y veremos la película a pesar de que hay problemas de audio. Aquí tengo otros ejemplos. Jugaste mucho, así que estás cansado. Así que es la conjunción. Prepárate para el examen, para es la conjunción. Salimos de clases cuando anochecía. Cuando es la conjunción. Nos fuimos antes a fin de llegar temprano a la casa. A fin de que es la conjunción de finalidad. Y nos fuimos apenas terminamos. Es obviamente una conjunción de tiempo. Entonces, en todas estas oraciones ustedes pueden ver cómo las conjunciones actúan como palabras de enlace. Ahora, las preposiciones también son palabras invariables porque nunca cambian, no tienen género ni número. Y normalmente nos lo aprendemos como un estribillo. A, ante, de, desde, en, entre, con, contra, para, por, sin, sobre, tras, durante, mediante, versus, vivía. Añadí estas últimas porque al inicio, por lo menos cuando yo estudié, durante, mediante, versus, vivía no eran preposiciones, pero luego se añadieron. Entonces, en esta tablita yo les puse todas las preposiciones, son poquitas,
Y una manera pedagógica de estudiarlas es que te aprendas las preposiciones. Todo lo que no es preposición, pues será normalmente una conjunción o una interjección. Pero yo recomiendo que, como las preposiciones son tan poquitas a diferencia de las conjunciones, que te las aprendas de memoria en forma de este estribillo. Hay en YouTube un montón de videos donde lo cantan y poco a poco uno se los va aprendiendo. Ahora, estas preposiciones son invariables porque nunca cambian y actúan como palabras de enlace. Entonces, en las oraciones que ustedes ven en pantalla hay ejemplos del uso de las preposiciones. Por ejemplo, voy a tu casa, tenemos a, que es una preposición. Yo voy con ella y con él, tenemos con, que es una preposición. Parqué el carro entre mi carro y el de ella, tenemos entre, que es una preposición. Camino hacia tu casa, tenemos hacia, que es una preposición. Eso está sobre la mesa, sobre es una preposición. El parque llega hasta allá, hasta es una preposición. Y lo hicimos según lo acordado, según es una preposición. Ahora, así como nosotros veíamos que en los adverbios había locuciones adverbiales, también habrá locuciones preposicionales, que no son una sola palabra como las preposiciones per se, sino que son la unión de varias palabras. Entonces aquí tengo las más comunes: acerca de, al lado de, alrededor de, antes de, a pesar de, cerca de, con arreglo a, con objeto de, debajo de. Y les voy a dejar la tablita por si ustedes quieren ponerle pausa al video y copiarlas. Igual le voy a dejar en el link de la descripción esta clase, porque si están estudiando locuciones preposicionales dentro de las palabras invariables, pues le va a ayudar bastante tener un cuadrito para irlas memorizando. Entonces aquí tenemos varias oraciones donde yo tengo locuciones preposicionales. Esto es porque varios de ustedes me pidieron que escribiera algunas oraciones donde ustedes pudieran ver cómo funcionan las locuciones preposicionales. Entonces, si yo digo caminamos alrededor de la casa, tenemos alrededor de, que es la locución preposicional porque está formado por dos elementos. Eso estaba debajo de la mesa, debajo de es la locución preposicional. Fíjense ustedes que es debajo de. No puede ser solo debajo, porque si solo es una palabra, ya deja de ser locución y pasa a ser preposición. Ella vino después que terminó de llover, después que es la locución preposicional. La escuela queda lejos de la casa, lejos de es la conjunción preposicional. El accidente pasó minutos después de su partida, después de es la locución preposicional. Eso lo ubicamos detrás de la mesa, detrás de es la locución preposicional. Ella lo quiso a pesar de todo, a pesar de es la conjunción preposicional y lo entregué gracias a tu ayuda, que también es otro ejemplo. Y por último, otro ejemplo de palabras invariables son las interjecciones. Aquí pueden ver que son a, wow, va, uy, ey, o, sas, ey, puf, puf. Todas estas son palabras que se mantienen invariables, porque si hay cambios de género y de número es lo mismo. Uf, la niña vino. Uf, las niñas vinieron. Uy, me golpeé el dedito gordo. Uy, me golpeé varios dedos. Siempre se mantienen exactamente igual porque son palabras invariables. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy en el tema de las palabras invariables. Recuerda que las palabras invariables son aquellas que no tienen ninguna alteración ni ninguna modificación en ningún momento del discurso. Y son las conjunciones, las preposiciones, las interjecciones y los adverbios, así como las locuciones adverbiales y las conjunciones preposicionales. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, activa la campanita. Recuerda también que me encantaría que me regalaras un like y si tienes alguna duda me puedes escribir a mi correo electrónico espanolencasa.latinoamerica@gmail.com. Bye bye.